Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, chicos? Espero que estén bien, que sigan aguantando el tema de la cuarentena. Parece que después del 15 de julio estamos volviendo con protocolo y escalonados progresivamente, pero bueno, ya nos vamos a poder ver la cara. Seguimos nosotros repasando para tener todo lo que hemos aprendido hasta ahora bien afinado. Y este video es sobre áreas de la psicología. Vamos a ver los campos operativos, el campo ocupacional, los campos de acción de la psicología. Cuando uno piensa en área de la psicología es donde el psicólogo puede desenvolver su actividad, donde puede desarrollar su conocimiento. Y generalmente uno asocia la psicología con un área sola, que es el área clínica, que es el psicólogo en el consultorio. ¿Por qué lo asocia rápidamente con eso? Y bueno, porque es donde más psicólogos trabajan, donde más rápidamente se consigue la salida laboral, donde los psicólogos más les gusta, tienen más interés para trabajar y entonces es el área más conocida porque además aparece en televisión, películas, libros, etc. Pero no es el único lugar donde puede trabajar y esa es una de las diferencias con la psiquiatría, ¿no? Porque la psiquiatría siempre me pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra? Bueno, esa es una de las diferencias. El psicólogo tiene otro campo ocupacional donde el psiquiatra no tiene alcances, ¿eh? Y ahora lo vamos a ver detalladamente. Ya lo hemos estudiado a esto en clase, por eso lo vamos a hacer más rápido, solo para repasarlo, para tener una noción de lo que estamos estudiando y tal vez con los conceptos más básicos, más puntuales. Bueno, el área clínica, como decíamos recién, ya un poco lo hemos desarrollado, ustedes también la conocen, incluso algunos de ustedes alguna vez han hecho terapia o conocen a alguien, algún conocido, un pariente o alguien cercano que por ahí ha hecho una terapia y les ha comentado de qué se trata, pero se trabaja en consultorios, clínicas. Para entender las áreas hay que pensar los lugares donde se desarrollan las actividades y qué es lo que se hace. Bueno, en la psicología clínica se desarrolla en clínicas, en hospitales, en dispensarios, en consultorios privados, todo lugar donde se realiza una terapia. Ustedes saben que la terapia es un parecido, digamos, a la consulta médica, que es más conocida aún, y en el sentido de que se hace una entrevista psicológica y generalmente una persona que tiene algún problema que está relacionado con un malestar cotidiano, afectivo, psíquico, consulta, ¿va? Para que un profesional lo ayude. Y en este caso, quien lo va a ayudar es un psicoterapeuta, es un psicólogo, que a través de sesiones, que generalmente son semanales y duran más o menos 45 minutos, donde se trabaja mucho con el diálogo, según obviamente las orientaciones del psicólogo, pero más o menos en general pasa eso, y en esas entrevistas, en esos encuentros psicológicos, se van logrando progresos de los inconvenientes que tiene el paciente. Depende del diagnóstico que se realice, va a ser más extensa o menos extensa la terapia y las acciones que se van a desarrollar. Pero bueno, se desarrolla entonces en lugares específicos como clínicas, dispensarios, hospitales, etcétera, y allí se trabaja puntualmente con una terapia para resolver un problema que presenta un paciente a un profesional. Y la terapia puede ser individual, puede ser de pareja, puede ser una terapia familiar, donde acude toda la familia por un caso específico. También hay terapias grupales, donde no son conocidos los que van, pero que pueden trabajar distintos problemas o el mismo, según el caso. Y todos estos tipos de terapias se dan más o menos con la misma circunstancia. Voy a tomar un poquito de chocolatada, si no se va a enfriar. Y después tengo otra área muy conocida, que es la psicología educativa. ¿Sí? Bueno, generalmente se confunde con el profesor de psicología. No es lo mismo el psicólogo educacional, el campo de la psicología educativa, que el profesor de psicología. El profesor de psicología da clases, es lo que estoy haciendo yo ahora. Pero el psicólogo educativo tiene muchas otras acciones que tienen que ver más con estudiar las motivaciones de los estudiantes, de los profesores, mejorar las relaciones en una institución escolar, trabajar en el ministerio. Es decir, que puede ver todos los aspectos psicológicos que hacen a la educación.
también se la confunde con la clínica, porque a veces hay psicólogos que van a las escuelas y hacen psicología clínica, no psicología educacional. Si yo veo un paciente que va a la escuela porque tiene un problema de fobia escolar, por ejemplo, no estoy haciendo psicología educacional, estoy haciendo psicología clínica. ¿Por qué? Porque estoy tratando la fobia y es un diagnóstico clínico. Ahora, si yo veo cómo hacer para que, qué sé yo, tercero C funcione mejor en la escuela, porque no está funcionando bien y hago dinámicas y genero actividades o pienso estrategias, estoy haciendo psicología educacional, porque estoy pensando cómo mejorar la educación en un establecimiento educativo. También trabajan en los planes de estudio y en muchas otras actividades relacionadas a la educación puntualmente, pero no enseñando ni tampoco haciendo psicología clínica. Otro campo laboral es otro campo de la psicología es la psicología laboral. En este caso trabajan, en vez de trabajar en escuelas, como decíamos recién, o en ámbitos educativos, para no circunscribirlo solamente a las escuelas, trabajan en empresas, en ámbitos laborales. Las tareas son similares a la de la educación, pero en este caso funcionando específicamente relacionado con la psicología de las empresas, con las actividades empresariales. Se puede trabajar institucionalmente para que una empresa funcione mejor, se puede trabajar en la comunicación de la empresa, para saber cuál es la mejor manera de decir algunas cosas o de ofrecer los productos, donde se mezcla el marketing con la psicología, con lo subliminal, que ustedes habrán escuchado alguna vez y que ya lo vamos a estudiar en alguna oportunidad. Bueno, hay una serie de cosas donde tienen también mucha preponderancia en este ámbito lo que es el test laboral. Es decir, para tomar a una persona, a veces las empresas recurren a los test. Y en este caso es interesante el tema de los test porque a veces hay muchas personas para un solo lugar, para una sola vacante. Y entonces es necesario saber cuál es la persona que cumple mejor los requisitos que pide la empresa para entrar. Y ahí a veces con algunos tests, con algunas dinámicas psicológicas es mucho más fácil, es mucho mejor, mucho más simple encontrar la persona adecuada. Ese es el trabajo entonces de la psicología empresarial, de la psicología laboral en este campo, ¿no? Que es el campo de las empresas. Por otro lado tenemos, ya dijimos, área clínica, área educacional, área laboral, son todas con muchas posibilidades para los psicólogos. Psicología social. La psicología social, en vez de trabajar problemas individuales, o en vez de trabajar las personas con inconvenientes psicológicos, trabajan los problemas de la sociedad o de las personas insertas en la sociedad, pero con una mirada social, no con una mirada individual. Y los problemas son mucho más amplios. Por ejemplo, cualquier tipo de problema que no necesariamente tiene que ser una enfermedad, porque si no se emparenta más con lo clínico, o una enfermedad específicamente psíquica, pueden ser algunas otras cuestiones. Por ejemplo, ¿por qué manejamos tan agresivamente? Es para hacer un estudio, una investigación de psicología social, si es que manejamos agresivamente. ¿Por qué necesitamos alcoholizarnos a veces para pasar un momento diferente o para desinhibirnos un rato o para un ritual de ingreso a algún grupo? ¿Por qué hay algunas violencia en el fútbol? Cualquier tipo de actividad social que genera preguntas y que uno no puede encontrar rápidamente la respuesta, seguramente tiene algún trasfondo psíquico. Y ese trasfondo psíquico, más que individual, puede ser social. Porque la gente se comporta de manera diferente en masa que individual. Por ejemplo, si yo me encuentro con un árbitro de fútbol famoso de manera individual, posiblemente le pida un autógrafo y me saque una foto. Pero si estoy en masa, en la tribuna, en la cancha, cuando sale el árbitro, es muy probable que entre todos lo insultemos. O sea, dos reacciones completamente distintas ante la misma persona. Eso es una cuestión de cómo el hombre es diferente estando de manera sola, solitaria, o en masa. Y esas respuestas requieren de pensamientos psicológicos y de aplicar los métodos que vimos en el otro video anterior.
Y eso tiene que ver con investigaciones de psicología social. Es un área muy interesante para la investigación, sobre todo dentro del campo de la actividad psicológica. Después tenemos también otro campo importante que es la psicología sanitaria. Psicología sanitaria, como su nombre lo indica, habla de la sanidad y lo que busca fundamentalmente es promocionar la salud y prevenir las enfermedades, no solo psíquicas, sino también cualquier tipo de enfermedad. En este caso, podemos trabajar con otros profesionales y trabajar otros problemas de salud que no tienen que ver estrictamente con la psicología, o sí. Por ejemplo, la prevención del SIDA, por ejemplo, tiene un montón de factores psicológicos. No solamente es aprender a usar, por ejemplo, el preservativo para prevenir el SIDA, sino hay que también saber cuáles son las variables psicológicas que hacen que la gente no se cuide mucho, o que la gente tenga la información pero no la utilice, o cómo llegar a un montón de gente que a veces no llegan los medios convencionales. Y sí, se puede llegar con una estrategia psicológica pensada desde el punto de vista sanitario. También se trabaja mucho en investigación. Generalmente los psicólogos sanitarios o sanitaristas son los que son contratados por el Estado para cumplir este tipo de investigaciones, de actividades, y trabajan interdisciplinariamente con trabajadores sociales, con médicos, generalmente con equipos de salud, donde también la psicología obviamente es por demás importante. Además, entonces, de la psicología social, laboral, educacional, clínica, sanitaria, existe también la psicología de masas y medios de comunicación. En este caso son psicólogos que trabajan en los medios, convencionales o no, no como, digamos, animadores, sino como psicólogos, es decir, promocionando temas de psicología, trabajando en estrategias publicitarias, ayudando a elaborar publicidades o producciones de programas para que la gente los consuma más, los vea mucho, tenga deseos de comprar, para trabajar la motivación. Bueno, cualquier cosa que esté relacionada con los medios de comunicación son trabajados por psicólogos que se especializan, que estudian específicamente estos temas y que pueden trabajar en los medios o no. Es decir, pueden salir al aire en la radio, en la televisión o en lo que fuera, o no, pueden estar participando en las producciones, en los grupos, en los equipos de trabajo que tienen los medios de comunicación, sobre todo los importantes, para trabajar allí. Entonces, ustedes ven que la psicología atraviesa toda la vida del ser humano y tiene un campo laboral realmente muy amplio, muy extenso, que si bien no está demasiado desarrollado, no es que todos los psicólogos pueden trabajar rápida y fácilmente de cualquiera de estas actividades, pero sí existe esa posibilidad, tanto en las empresas como en la educación, como en la sociedad, como en los medios de comunicación, como en la salud. Bueno, también existe la psicología del deporte, muy conocida y bastante usada, que es el trabajo específico con deportistas, donde se trabaja mucho sobre los miedos y ahí se mezcla con la clínica el miedo del deportista, su capacidad o incapacidad para lograr determinados alcances competitivos. Una mentalidad ganadora se puede formar a través de dinámicas, de técnicas de trabajo específico, y allí es donde interviene el psicólogo para trabajar como lo hace cualquier otro. Es decir, no es lo mismo un deportista que tiene una dieta nutricional específica que uno que no la tiene. No es lo mismo un deportista que tiene un cuidado de la salud médica que uno que no lo tiene. No es lo mismo un deportista que tiene una preparación mental que uno que no lo tiene. Y ahí interviene, obviamente, la psicología. Después existe la psicología experimental también, que hace investigaciones de laboratorio, donde se aplica específicamente el método científico para ver pruebas relacionadas con algunas cuestiones que tienen que ver con la psicología. Por ejemplo, esto de la pandemia tranquilamente se podría estudiar desde el punto de vista de la psicología experimental, haciendo análisis y recabando datos acerca de cómo se sintió la gente o cómo se siente la gente y cómo mejorar ese estado de la gente para la próxima si es que viene otra. Y eso podría ser tranquilamente un estudio de psicología social y de psicología experimental, mezclando los rubros, ¿no? Bueno, no quiero ser extenso. Voy a frenar acá. Voy a pensar si quedó algún área importante sin decir, pero me parece que más o menos hicimos un pantallazo rápido, muy rápido de todas, para que ustedes
vayan escuchando y vayan recuperando lo que vimos en clase. Seguramente tendrán algún apunte, si no, tómenlo ahora, armen un cuadrito como hicimos con psicopatología para que podamos tener un esquema de lo que vamos aprendiendo. En algún momento va a llegar un pedido de registro de lo que ustedes han leído, han escuchado, han tomado apuntes, para que yo sepa quién tiene que seguir leyendo, quién ha tomado apuntes, quién ha escuchado o ha visto estos videos y quién no. Así que yo les voy a avisar con tiempo eso, pero mientras vayan pasándose la voz que tienen que ver estos videos para recuperar lo que ya hemos aprendido antes de volver a estar en la clase del aula. Nos encontramos en el próximo. Gracias por estar.